independientes. Entonces, eso es lo que cambia en cada ciencia. En cada ciencia sus variables dependientes son lo que estudian y las variables independientes son las que le ayudan a explicar esas cosas. Entonces, para la economía, su variable dependiente van a ser las variables económicas y las variables independientes van a ser las otras. Para nosotros, la ciencia política, la variable dependiente son las variables políticas y las independientes son las que me permiten explicar el comportamiento político, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene todo esto? A entender que la ciencia política es una ciencia social, como la antropología, la economía, la sociología, porque tienen en común el estudio de lo humano, pero que se diferencia de ellas porque lo que le interesa explicar es lo político, que es su variable dependiente, a partir del estudio también de otros factores que pueden incidir. Siempre teniendo en cuenta que si yo hablo de ciencia, estoy hablando de métodos y procedimientos. Es decir, ¿cómo voy a explicar lo político? Usando reglas, métodos, procedimientos. Quiere decir que mis opiniones que yo dé sobre la política, tengo que tener una fuente, tengo que tener una referencia, tengo que tener un aval, tengo que tener un método a partir del cual recogí esa información. No son simples opiniones políticas sobre los temas que me rodean, sino que tengo que tener un sustento dado por tal metodología o por tal fuente, ¿sí? Lo que hace una ciencia es tener un objeto de estudio y un método. El objeto es qué voy a estudiar y el método es cómo lo voy a abordar. Si yo tengo un objeto y un método, tengo ciencia. En la ciencia política tengo un objeto, la política, los sistemas políticos, qué es lo que estudio, y tengo un conjunto de herramientas o de métodos que me permiten poder acercarme a entender qué es la política, ¿sí? Todo eso es el capítulo 2, ¿sí? De qué es la política. El capítulo 3, que no sé si me va a dar mucho el tiempo, pero igual les voy a mandar por ahí el resumen. El capítulo 3, tengo ahí unos minutitos. El capítulo 3 es, si yo digo que la ciencia política es una ciencia, campos de la ciencia política. De una manera fácil es decirles, si yo les digo a ustedes politólogo, ¿qué hacen? Bueno, ustedes, no sé qué se les vendrá a la cabeza, pero un politólogo, según lo que vamos a ver en la clasificación de Walsh, es un personaje que puede estar en muchos campos, en muchos ámbitos y haciendo muchas cosas distintas. Lo puedo tener como docente, lo puedo tener como investigador, lo puedo tener trabajando en el Estado haciendo políticas sociales o políticas públicas de cualquier tema que se imaginen. Puede dedicarse a la política exterior de un país, puede estar en una consultora privada y hacer marketing político de imagen de candidatos, puede hacer sondeos de votos y encuestas políticas, puede sentarse a escribir libros sobre Hobbes, Locke y sobre la comparación de todas las filosofías políticas que hay. Son perfiles muy distintos, lo puedo tener en una empresa, lo puedo tener en una consultora, lo puedo tener en el Estado, lo puedo tener en un CONICET, lo puedo tener en una universidad. Son muchos los campos de acción de un politólogo y sobre eso se trata el capítulo 3. Todo esto que yo se los dije desordenado, él lo va a ordenar a partir de 3 criterios, que son 3 criterios para definir subcampos. Utiliza un primer criterio que se llama criterio espacial o criterio geográfico. A partir del criterio espacial o geográfico, yo encuentro una clasificación de subcampos. La política internacional es una, estudia la política exterior. La política nacional, me interesa la política doméstica de un país. La política subnacional, que sería, me interesa la política más a nivel provincial o municipal, en nuestra lógica acá en Argentina. Y cuarto subcampo es la política comparada. Me interesa comparar los sistemas políticos en distintos contextos, en distintos momentos, por eso se llama política comparada. Comparo los sistemas políticos. Esos son 4 subcampos si yo uso el criterio espacial o geográfico. Desde lo más macro, lo internacional, lo nacional, lo subnacional, o política comparada, que es comparar distintos sistemas políticos y ver qué similitudes y diferencias tiene el sistema político argentino con el norteamericano, con el chileno, con el brasileño, con el que se me ocurra. Hago una comparación de sistemas políticos.
Si yo uso el criterio que se llama por actividad, tengo 5 subcampos. Uno que ya lo mencioné, que es el de la opinión pública y comportamiento electoral. Utilizo métodos generalmente de investigación precisos como las encuestas para poder cuantificar y bueno, cuánto vota cuál y cuánto vota este y aquel. Son todos estudios de opinión pública para tratar de entender cómo piensa la opinión pública, cómo vota, cómo se comporta, qué piensa sobre esto, sobre aquello. Hay muchos que se dedican a estudiar la opinión pública. Segundo subcampo, hay muchos que se dedican a estudiar los partidos políticos, porque en las sociedades modernas mucha de la política se plasma en los partidos políticos y sus líderes, y grupos que pueden ser influyentes en la política. Un tercer subcampo es la administración pública, que es esto que yo les decía, me puede interesar entender los procesos de elaboración de las políticas públicas y evaluarlas. Políticas públicas sobre educación, salud, vivienda, trabajo, lo que se les ocurra, a nivel nacional, provincial, municipal, lo que fuere. Los vas a encontrar en el Estado, en distintos niveles, en distintos lugares, trabajando en la política pública. El otro subcampo es el derecho público y comportamiento judicial. Ahí van a trabajar codo a codo con compañeros de ruta que son los abogados. Ahí van a estudiar las bases constitucionales y legales. Derecho público y constitucional. Y comportamiento, sí, derecho público y comportamiento judicial. Comportamiento judicial, el comportamiento de los actores jurídicos, ¿sí? Derecho público y comportamiento judicial. Bueno, ver todo el proceso judicial, cómo se entremezcla con la toma de decisiones, estudiar las bases constitucionales y legales que tienen las decisiones que políticamente se toman. Los sistemas políticos, cuando toman decisiones políticas, revisan el derecho, revisan las bases legales justamente para ver si tienen oposiciones o no con la Constitución, qué tipo de decisiones se toman. Y el último es economía y política, o política y economía, es el último subcampo, según la actividad, política y economía. Los de política y economía, ¿qué es lo que estudian? Bueno, un tema que hablábamos antes con una de ustedes, ¿no? La gran relación que hay entre la economía y la política. Entonces, hay un campo de acción muy importante en los politólogos, que es estudiar lo central, que es entender la interrelación de los factores económicos y políticos, cómo se entrelazan y se influencian mutuamente economía y política. Son los que se dedican a la política económica, ¿sí? Hay muchos politólogos dedicados a la política económica, a tratar de desentrañar esas relaciones de la economía con la política. Y el último subcampo, el criterio, es el criterio teórico. Según el criterio teórico van a tener 2 subcampos. El subcampo de la teoría política empírica y de la teoría política normativa.